Bueno, como siempre, hoy le traemos una actualización de lo que está sucediendo precisamente en el frente de contacto en Ucrania, pues porque muchos acontecimientos muy importantes han ocurrido desde la última actualización que yo hice en este canal, en este programa. Y hoy precisamente nos preguntamos qué está sucediendo precisamente en Bushank. Recuerden la última vez que donde lo mencioné en mis análisis. Pues hoy precisamente le traigo un análisis completo de la situación en Ucrania. Pues está cambiando la marea del conflicto en Ucrania y Rusia, quiero decirle. Hay cambios muy relevantes, muy importantes y precisamente en las últimas 24 horas han sido bastante dramáticas en las noticias que hemos estado recibiendo de diferentes fuentes. Y bueno, en este programa de hoy, pues Dios mediante, nos adentramos en los acontecimientos que se desarrollan en Buchan precisamente y obviamente en toda línea de contacto, pues analizando la dinámica cambiante y las escaladas de conflicto, pues que ya eso es sin duda que no es de carácter regional, sino que es un conflicto ya de carácter global, como pues se ha venido expandiendo desde sus inicios. Y bien, pues mientras las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas se enfrentan a una lucha por una polémica, por el control, y bueno, gran parte de esto ahora está confirmado por el Ministerio de Defensa ruso, de hecho, pero primero hablemos de esa parte de la que precisamente no tenemos noticias, sobre la cual el Ministerio de Defensa ruso pues no ha dicho absolutamente nada, que yo creo que es muy importante que empecemos este programa al menos tocando pues cuáles son esas partes de que no hay ninguna noticia circulando al respecto. Y bueno, y esa es la situación en la región de Kharkov precisamente. Lo que se puede decir es que hace 2 semanas aproximadamente, o 3 semanas quizás, se hablaba mucho de que los ucranianos estaban preparando una gran contraofensiva en aquella región de Kharkov, si bien recuerdo, que de hecho esa parte lo toqué en mi último programa, en mi última actualización sobre aquel conflicto en Ucrania, que yo hice con bastante detalle recientemente. Y bueno, pues nos dijeron que desplegaron un gran número de tropas en la región de Kharkov. Se hablaba de que iban a lanzar un contraataque. De hecho, hacer retroceder a los rusos más allá de la frontera e incluso expulsarlo de Bushank. Y bueno, también posiblemente retomar el control de Bushank. Y todo esto, toda esta fantasía, pues estaba alrededor de aquel contraataque ucraniano que posiblemente se iba a lanzar. Y de hecho que incluso había alguna fantasía salvaje sobre los ucranianos capturando Belgorod mismo y todo esto yo creo que estaba programado para la cumbre de la OTAN con muchos informes que Ucrania había estado siendo presionada para lanzar sin importar el costo de esta contraofensiva, una contraofensiva precisamente para tratar de por lo menos pues ganar pues la vista de la OTAN con aquella gran victoria que supuestamente tendría. Y bueno, la OTAN necesitaba esa victoria en Ucrania, en Kharkov, precisamente para hacer una reivindicación convincente de su continuo apoyo a Ucrania en la reunión de la cumbre de la OTAN, pues que precisamente pues terminó hace 2 días. Y bueno, Ucrania pues ha intentado llevar a cabo diversas ofensivas precisamente en Kharkov, quiero decirle a ustedes, y han realizado muchos ataques que yo llamaría esporádicos hacia la aldea más pequeña de Glukova, cerca de Lipsi precisamente. Han habido diversos ataques esporádicos de diferentes tamaños en aquella región precisamente de parte del ejército ucraniano y después de un esfuerzo llamaría yo tan agotador y exhaustivo y aparentemente enfrentando horrendas bajas, muertes ucranianas, pues según algunos cálculos pueden haber capturado alrededor del 40% de Glukova, una pequeña aldea en la región de Kharkov precisamente, es decir, que no una idea con bastante significado táctico o nada por el estilo. Pero bueno, al hacerlo quitaron la vista de la batalla principal, que es precisamente la batalla por Lipsi, que es un espectáculo secundario dentro de un espectáculo secundario, diría yo otra vez, que es la batalla por Buchan. Considero yo que es la batalla más importante en todo este conflicto. Ahora, pues, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ha habido muchos informes sobre lo que está sucediendo precisamente en Buchan, y hay una cascada, llamaría yo, de informes que están viniendo. De hecho, mientras hago este programa sobre aquella batalla de Buchan precisamente, pero esto está llegando abrumadoramente pues a una hora, diría yo, muy inusual de diferentes reporteros y blogueros, mapeadores, incluso debo decir también de mapeadores ucranianos, precisamente el DS siendo uno de ellos. Y bueno, creo que
De todo modo, están saliendo con toda esta información de diferentes fuentes, lo que hace a veces, de hecho, muy difícil, pues, clasificar las informaciones. Pero bien, el Ministerio de Defensa ruso y un grupo de fuerzas del norte, por el momento, son extremadamente reticentes sobre lo que ha sucedido precisamente en aquella región. Y bueno, brevemente voy a tratar de resumir lo que está sucediendo allí. Pues esto es lo que estoy pues viendo que está sucediendo allí precisamente. Y primero, que los ucranianos ahora se han retirado por completo del área de los edificios de gran altura del norte de Bushansk. No sé si alguien de ustedes pues ha visto mi programa donde discutí esa parte de los edificios de gran altura en Bushansk, aquellas posiciones ucranianas en los edificios de gran altura, pues que estaban envueltos o se había vuelto algo indefendible. Y precisamente por eso fue que tuvieron que abandonar, porque era algo muy indefendible en aquella área. Ahora, el área estaba prácticamente cortada de suministro, como yo he venido mencionando, y la situación estaba deteriorándose de manera muy abrumadora para las fuerzas ucranianas más al sur. Y bien, pues los rusos habían capturado varios de los edificios de gran altura dentro de ese territorio y estaban ejerciendo una presión constante, diría yo insoportable, sobre los hombros de la Brigada 71 de los cazadores pues que estaban allí, de las fuerzas ucranianas. Y bueno, esta fuerza que estaba estacionada en aquella área de los edificios de gran altura pues simplemente se vio forzada a abandonar, ya que era imposible continuar luchando en un área que era indefendible sin tener una línea de acceso de recursos. Y bueno, no he escuchado absolutamente nada sobre la situación en la planta de agregados, una situación que también es bastante compleja, que pertenece a la misma línea de contacto. Y bueno, yo creo que sería coherente con todos los eventos y con todos los informes previos pues que están llegando, que de la planta de agregados pues ahora está completamente bajo el control ruso. Eso es lo que estamos recibiendo. No estoy seguro de esto, pues precisamente, y de hecho no estoy seguro de nada de lo que voy a decir en esa parte, pues porque no estoy allí, pero esa es la impresión y la información que tenemos, pues que están circulando. Pero me parece más probable de que este sea el caso, debo decirle, que este sea el caso precisamente. Ahora, más al sur, en el área posiblemente pues urbanizada y arbolada, al sur de la planta de agregado, que está en un meandro del río de Volcha. Los rusos de hecho han ganado completamente el control de todo ese territorio de aquella parte. Es decir, que los ucranianos no solamente están perdiendo posición en los edificios de gran altura y la planta de agregado, sino que están también perdiendo posición en el río Volcha. Y también han ganado el control de la mayor parte del territorio al norte del río Volcha también y el este de Bushansk. Y bueno, los ucranianos pues han estado haciendo varios intentos de contraatacar en aquella área, contraataques pues que no han tenido éxito ninguno. Pues quizá, según entiendo, pues brevemente recuperaron algo de terreno, pero los rusos lo han repelido nuevamente y han perdido su terreno. Y bueno, pero yo creo que es crucial y más importante, incluso cuando los rusos cruzaron ese lugar hace unos días, el río de Seversk y establecieron unas cabezas de puente alrededor del pueblo de Glubovka, que ha estado pues expandiendo desde hace mucho el control de aquella área. Y bueno, los ucranianos yo creo que se distrajeron con este movimiento pues disuasivo que ellos intentaron hacer y entiendo que transfirieron quizás a la mayoría de sus tropas para contener a los rusos en el área de Bukrovka y quizá pues contraatacar allí, algo que fue un error muy crítico que ellos hicieron y críticamente pues enfrentaron una crisis operativa en el área de Toretsk, más al sur. Es decir, fue un tema logístico bastante horrendo por parte de Ucrania. Y bueno, hemos visto como los ucranianos, pues, y la decisión de tomar, de distribuir una de sus brigadas del área de Bushansk a Toretsk, pues, lo que creo, diría yo, lo que es una brecha en la posición ucraniana más al sur de Volcha. Y los rusos, pues, han cruzado ahora el río de Volcha y han ocupado una cantidad muy significativa de territorios en Volcha, al sur del río de Volcha, incluyendo precisamente el cementerio principal de aquella localidad, la cual también está bajo control ruso, y también la escuela y edificios técnicos y otros lugares muy importantes también de aquella región, pues ya han sido completamente liberados. Ahora, no voy a entrar en una discusión exacta sobre qué exactamente
es lo que los rusos controlan, pero esto es lo que tenemos como válido hasta el momento. Y bueno, luego hubo más informes esta mañana. Quiero enfatizar de nuevo que no estoy en posición de confirmar nada de esto, pero de hecho hubo informe esta mañana de que junto al avance ruso hacia el sur de Bushansk, a través del río Volchak, una localidad muy importante en todo este conflicto, pues los rusos habían cruzado el río Volchak hacia el oeste también y estaban de hecho estableciendo una pequeña cabeza de puente muy importante en aquella parte también. Un acontecimiento que, si es cierto, esto marcaría, diría yo, lo que es el fin de aquel combate, precisamente en Volchak. Ahora, si miramos algunos de los mapas de algunos cartógrafos que están reproduciendo y miramos todas las áreas de los rusos, pues aquellas que están bajo el control ruso en Bushansk, esto es, diría yo, un acontecimiento muy importante, pues vemos que muy pocas áreas están en disputa. Entonces, uno debe imaginarse de que debe, por lo menos, aparecer de que Bushansk está prácticamente en control ruso, es decir, todo Bushansk. Y puede estar a punto, de hecho, de caer casi en toda su capacidad, que los rusos, de hecho, han roto literalmente toda la barrera enemiga en aquella posición. Y ahora, de hecho, hace un par de días, Ramzan Kadyrov, el jefe del gobierno checo, que ha proporcionado a algunas de las fuerzas que están luchando junto al ejército ruso en Bushansk, pues está una de las fuerzas especiales de ATMA, de las fuerzas chechenias, cabe mencionar, no checo, Chechenia. Y bien, pues ATMA comandada por el general checheno, general Akvik Avdino, es una persona muy importante en esta batalla. Y de todo modo, Ramzan Kadyrov, pues, él publicó un mensaje que sugeriría que Bushansk estaba, de hecho, a punto de caer y que la información de que hemos estado recibiendo durante las últimas 3 días, pues, han sido consistentes con estos acontecimientos que estamos recibiendo recientemente. Pero especialmente, pues, esta mañana, acontecimiento de los más importantes que hemos recibido. Y yo creo que es consciente o consistente con esta información, eso yo creo que no hay duda. Así que un gran avance ruso, diría yo, por parte en aquella región, que parece, pues, en Bucha. Ahora, si los rusos capturan Bucha en algún momento determinado durante las próximas semanas, y si finalmente, pues, rompen aquellas pocas defensas ucranianas que aún quedan en Bucha, entonces esto sería muy mal para los ucranianos y un resultado muy, pues, productivo para los rusos precisamente. Probablemente, pues, esto quizás no abriría el camino para un ataque ruso a la ciudad de Kharkov, que quizás esto no lo haría. No creo que esto haya sido nunca el plan ruso, sin embargo, pero esto sin duda facilitaría una renovación de la ofensiva rusa hacia Kupiansk. Eso yo creo que no hay duda sobre esto. Y si esta ofensiva hacia Kupiansk empieza, pues esto complicaría enormemente la situación de suministro ucraniano a lo largo de la línea de contacto en el área de Kupiansk precisamente. Y de hecho podría ser más fácil, probablemente más fácil para los rusos, no solo recuperar a Kupiansk, pues como ellos han estado siempre en la mira de recuperar a Kupiansk, sino quizás avanzar un poco más hacia el oeste, retomando Izum y Balakaya, los dos puertos o los dos pueblos que perdieron junto a Kupiansk en aquella ofensiva en la región de Kharkov. La única ofensiva exitosa, pues, que Ucrania, pues, ha lanzado durante todo este conflicto, quiero decirle. Y bueno, son los combates que tuvieron lugar durante la ofensiva ucraniana, precisamente, pues, en el 2022 en Kharkov fue donde ellos, pues, ganaron estos terrenos. Y por supuesto, eso traería a los rusos una vez más en el área inmediatamente al norte de Sloviansk. Así que una gran crisis, sin duda, para los ucranianos en el área de Bushansk, como era de esperarse. Una crisis, yo creo que irreversible. No creo que no hay forma de reversir esa crisis en aquella área, pero bueno, pues en primer lugar quiero decirle que los ucranianos, a pesar de todas las afirmaciones sobre su movilización, lamentablemente, claramente todavía están en crisis. Decía, una crisis de hombre muy horrenda en Ucrania para mandarlo a morir a la guerra. Pues se encuentra nuevamente en una de esas situaciones en las que tuvieron que equilibrar fuerza en varias líneas del frente, precisamente un año atrás.
Así que tuvieron que trasladar tropas de otra parte de las líneas del frente en la región de Kharkov, un movimiento que fue un error, quiero pues reafirmar, lo que permitió precisamente a los rusos lograr avances en la línea de frente muy significativos, porque hemos visto que los rusos en particular han explotado la redistribución de tropas ucranianas en el área de Toretsk, en la región de Kharkov, para avanzar en el área de Toretsk precisamente. Y bien, pues los ucranianos están teniendo que enviar apresuradamente, considero yo, de una forma de emergencia, tropas del área de Kharkov de regreso a la región de Toretsk para de una u otra forma tratar de estabilizar las líneas del frente allí en aquella región. Y eso ha desencadenado, quiero decir, lo que es una serie de crisis para los ucranianos en el área de Bushansk. Es decir, es como una reacción en cadena con efecto dominó. Tumba la primera pieza y las demás le siguen. Eso es lo que esperamos, pues. Hay informes de que los ucranianos están equilibrando tropas de Kupiansk y la están redirigiendo hacia el norte de Bushansk, tratando de intentar, pues, estabilizar la crisis, pues, que está ocurriendo precisamente en aquella región como resultado de estas decisiones tan catastróficas tomadas por el ejército ucraniano. Y como veremos en un momento, quiero decirle, eso ha abierto el camino para que los rusos sin duda lancen otro gran ataque a Zakupian mismo, pues como ya mencioné, un ataque de hecho muy relevante e importante. Así que los ucranianos, a pesar de todas las afirmaciones sobre sus enormes pues movilizaciones, pues todavía están claramente pues desesperados, están cortos de hombre y de hecho no tienen idea ni siquiera qué van a hacer. Y esto es consciente con uno de los informes que vi hace unos días sobre un funcionario ucraniano, pues que desesperada, de una forma muy desesperada, dijo que el número total de hombres que Ucrania espera o realísticamente pues espera alistar en el ejército ucraniano como resultado de esta movilización, diría yo, forzosa, de esta movilización actual que está llevando, pues no es más de 120,000 hombres, pues un número muy bajo, no tan grande como el 1,5 millones que ellos estaban especulando, que ellos hablaban hace de hecho pocos, y quizás unos 150,000, ni siquiera 300,000 hombres o 250,000 hombres, como todas las cifras ucranianas pues han sido divulgadas. Dice que lo más que tendría son 120,000 hombres y eso no es nada suficiente para sostener las pérdidas que el ejército ucraniano pues ha sufrido en aquella región solamente. Y he visto ese informe de afirmaciones de que los ucranianos dicen que están movilizando hasta 5,000 hombres al día. No entiendo esa parte por ver, y creo que de esto sería una falacia, porque he señalado que los ucranianos probablemente están diciendo eso simplemente porque necesitan mantener, o al menos pues necesitan mantener la apariencia de que están movilizando a un ritmo que parece sostenible, que de una u otra forma se ajusta a la escala de pérdidas que están sufriendo los ucranianos, porque los ucranianos al día de hoy están sufriendo pérdidas muy horribles y para el registro, o sea, según el registro del Ministerio de Defensa rusa, si suma todos los números pues que han sido reportados y está poniendo las pérdidas ucranianas pues en su categoría como debe ser, especialmente en el mes de junio, pues este dice que solamente en el mes de junio unos 55,000 hombres ucranianos pues fueron pues ya sean muertos o heridos. Y he dicho que si estudia la baja ucraniana ahora, pues están corriendo alrededor de unos 1,500 a 2,000 hombres al día. Una baja que es bastante insostenible. De hecho, a veces superan los 2,000 miembros. Así que, según estimaciones rusas, y debemos enfatizar que estas son estimaciones rusas, por lo tanto, repito, son estimaciones rusas. Ellos dicen que los ucranianos están perdiendo entre 50 y 60,000 hombres al mes. Y vemos que la cifra que los rusos han presentado para las pérdidas totales ucranianas en las líneas de contacto en junio solamente llegó a 55,000 hombres al mes. Pues eso es sin duda insostenible. No hay forma de que puedan sostener esa pérdida. Así que una situación terrible para los ucranianos, eso es sin duda, si esto es cierto, vuelvo y repito, que por cierto, que la movilización solo sería suficiente para producir unos 120,000 soldados adicionales. Entonces, Ucrania solo está, diría yo, movilizando suficiente para cubrir 2 meses de pérdida, precisamente. Algo que, repito, es insostenible otra vez. Y por supuesto, es importante destacar que cuando digo que son pérdidas, esto incluye también, debo mencionar aquí,
Estas son las pérdidas de hombres que están heridos y que pues, quizás en algún momento volverán en servicio y quizás no estén discapacitados en su totalidad. Y también pues estoy mencionando aquellas pérdidas bajas, irreversibles, pues aquellas pérdidas que ya no se recuperan. Y bueno, 2 meses de pérdidas totales y heridos, eso es lo que prácticamente Ucrania está garantizando con estos 120,000 hombres. Algo que es bastante difícil. Así que en cualquier caso, esa es la situación en Buchan, que es lo que está sucediendo precisamente en este momento. Esta es la situación también en la región de Kharkov. Eso es la información que tenemos. Pues los rusos, como dije, pues están lanzando un ataque general hacia Kupiansk. Parece que están reactivando sus fuerzas cerca de Kupiansk para asegurar una victoria muy rápida en aquella región, en aquella ciudad. Bueno, están aparentemente buscando atacar el pueblo de Sinkovka también, además de Kupiansk, que ha sido, debo mencionar, uno de esos lugares donde ha formado gran parte del combate. Fue de hecho el lugar de muchos años de combate en años pasados, al principio del otro año, del año que pasó, si bien recuerdo. Y hemos visto que los rusos, pues, parece que están lanzando contraataques en todos los lugares, a todo lo largo de la línea de contacto. De hecho, hablé en algunos programas hace poco sobre cómo los rusos han capturado algunas aldeas muy importantes en el área de Pichi. Y además, pues, hay informes esta mañana de que los rusos han interrumpido en Makivka, esta es una pequeña ciudad en el río de Severex, al norte de Tirmik, donde, por cierto, debo decirle, hubo muchos combates al principio de este año, aunque ahora mismo no están habiendo tanto combate allí, pero fue una zona muy, muy ocupada en combate en aquel entonces. Y bueno, si Makivka cae, pues los rusos estarán en el río Seversk y esto podría avanzar tanto al norte como al sur, a lo largo del río Seversk y del río Oskol. Y se ha dicho, de hecho, muchas veces, en muchas ocasiones, que si los rusos se establecen de manera segura y de una posición, es decir, muy segura en la orilla de este río, entonces otras posiciones defensivas ucranianas a lo largo del río, pues, se verán indefendibles, ya debido a que los rusos, como siempre, pues, han tenido una ventaja muy abrumadora cuando se trata en artillería y sistema de defensa y etcétera. Y por supuesto, pues, si los rusos logran, diría yo, despejar a los ucranianos de la orilla de este río, del río Oskol y Seversk, entonces la posición de las fuerzas ucranianas en Kupiansk se vuelve mucho más crítica. Si los rusos también estarían, diría yo, presionando y posicionados para cruzar el río Seversk, lo cual es de hecho muy importante, lo que debilita indiscutiblemente las posiciones ucranianas, particularmente en el río Grande y avanzar hacia Lima como destino final de los rusos. Y bien, esto es lo que está sucediendo, lo cual pues sostuvieron brevemente en el verano de 2022, no sé si recuerdan, en Lima, pues cuando ellos capturaron a Lima simultáneamente con sus avances para capturar a Seversk, más al oeste. Y eso lo llevaría muy de cerca a Sloviansk, así que de todos modos el punto clave de todo esto es que incluso cuando la situación en Buchan parece estar volviéndose como yo le llamaría, más crítica, más insostenible, más caótica, más intolerable para los ucranianos. Ucrania enfrenta una crisis operativa en el área de Kupiansk, que es muy importante también, que por cierto, geográficamente también forma parte de la región de Kharkov, indiscutiblemente. Así que hay grandes batallas en curso en todas las líneas de contacto en Ucrania. Es decir, es muy dinámico lo que está sucediendo allí. Está bastante activo el fuego en la línea de frente. Pero la situación yo creo que está empeorándose mucho más para los ucranianos en otros lugares también. Solo que no escuchamos muy a menudo, como en la región de Toretsk, el cual parece que los rusos continúan sus avances hacia New York, precisamente. De hecho, me sorprende de que mientras hago este programa, si New York no ha caído, pues probablemente caiga mañana, debo asegurarle, y que parece que cada vez más los ucranianos son incapaces de detener este avance ruso en la región de Toretsk, a pesar de que esta área está fuertemente fortificada, pues como los ucranianos tuvieron bastante tiempo de fortificar esta área, no es una área muy fácil para los rusos romper, pero a pesar de eso siguen avanzando, y como dije, han tenido que
despojar el frente de Bushank de las tropas críticas, diría yo, un número crítico de tropas para tratar de mantener posiciones un poco estables en Toretsk, a pesar de todo el debacle que está sucediendo. Y bueno, parece que eso no es suficiente y que los rusos están lentamente, bueno, tal vez no tan lentamente, de hecho, bastante rápido, avanzando y están en proceso ahora de atacar principalmente aquellas posiciones principales, aquellas posiciones fortificadas de la parte ucraniana en el centro y norte de New York. Y como mencioné, pues si New York no ha caído mientras hago este video, mientras discuto con ustedes, es posible de que caerá muy pronto, pues el pequeño pueblo que los rusos llaman Novodiska, y según entiendo, pero los críticos de esta situación en Toretsk y en Kupiansk y en Bushank es que la situación pues está muy crítica para los ucranianos y de hecho es insostenible, no solamente allí, sino en toda la región del frente de contacto precisamente. Y siguen diciendo que la situación en Osheretino, en Avdiivka y en otros sectores en particular, pues está aún cada vez peor. De hecho, hace un día o algo así, creo que el Ministerio de Defensa ruso hizo cierta confirmación y confirmó que la aldea de Yasnovovka había caído bajo el control ruso. Algo que pues fue algo muy relevante, pues antes de eso habían confirmado de que la idea de Sukhoi había caído bajo control ruso también. Ahora dicen que la idea de Yuvenivka y Volovka pues también están bajo el control ruso también, es decir, múltiples aldeas están cayendo simultáneamente en aquella región y eso lleva sin duda a los rusos al borde del mismo Progress. Progress es un lugar muy importante allá en Ucrania, la aldea que abre el camino para que los ataques rusos pues lleven un repelido muy importante a Pokrovsk. Y aparentemente los rusos han rodeado o capturado una pequeña fuerza ucraniana en el área de Novosibirsk y Persia, donde hubo informe hace un par de días de que algunos de los hombres de la Brigada 47, la brigada mecanizada, una de las más importantes, pues ucraniana, había abandonado sus posiciones previamente porque se dio cuenta que aquellas posiciones en aquel lugar eran simplemente insostenibles frente a aquel avance inminente ruso y el fuego ruso. Y bueno, no creo que se haya sobreestimado de que esta posición ha sido abandonada precisamente por eso, porque probablemente estamos hablando de menos de 100 hombres o quizás cambien el resultado, pero quizás por lo menos unos 150 hombres que fueron, diría yo, pues abandonando aquella posición. Pero bueno, hay múltiples informes de que hablan de que Novosibirsk, Persia, un lugar pequeño que, por cierto, como sin embargo, un pivote en la línea de defensa ucraniana, tal como está en el área de New York, pues en esta área también, una de las regiones un poco más fortificadas que aún siguen estando en manos de las fuerzas ucranianas y parece que esta área es más crucial de lo que se había hecho pensado anteriormente y que de hecho está a punto de colapsar rápidamente, es decir que su colapso es inminente también, por lo que todo está muy crítico para las fuerzas ucranianas, vuelvo y repito, y para repetir de nuevo, Kurakovo, Selidovo y sobre todo Pokrovsk son aparentemente las principales bases logísticas del ejército ucraniano en la batalla de Donbass, donde ya se cometieron aquellos desastrosos masacres por parte de los Estados Unidos y Ucrania en la población étnica rusa. Pero bueno, Donbass claramente hay un gran déficit en fortificaciones en el área en la parte de Ucrania, pues de hecho leí un artículo bastante exasperante, ¿no? De hecho no puedo recordar dónde fue que lo leí, pero señalaba, a pesar de que todas las fortificaciones ucranianas pues habían establecido en aquel lugar aquella fuerte fortificaciones ucranianas, pues dice que fue un fracaso total, pues precisamente en su propia defensiva de aquel verano 2023, por lo que las fortificaciones que se creía que estaban allí pues son prácticamente inexistentes, lo que habría de hecho causado el avance de los rusos tan rápido en aquella dirección, en aquella dirección precisamente, y que bueno, los rusos pues recordemos que crearon las líneas de Surubiki, aquella área tan fortificada en aquella región, y que los ucranianos en algún momento pues lo copiarían, pero especialmente quizás en la región de Zaporizhia y también en otros lugares donde las líneas de contacto. Y de hecho que los ucranianos iban a tener mucho más éxito que el mismo Surubiki con aquellas líneas, pero vemos que
los ucranianos fueron incapaces de crear ciertas cosas parecidas, al menos una copia que tenga algún tipo de éxito, porque nunca alcanzaron, diría yo, aquellas posiciones controladas por los rusos, y ni siquiera tienen una idea de cómo están diseñadas pues aquellas fortificaciones. Y vemos que los ucranianos supuestamente, vuelvo y repito, iban a construir algo análogo, y hubo mucho, de hecho, muchos informes en varios momentos de que los ucranianos intentaban hacer esto. Y quiero decirle que yo recuerdo que en aquel entonces expresé una profunda escepticismo, una profunda duda sobre sus capacidades para hacerlo. Pues me preguntaba si tenían el personal, tenían los ingenieros, tenían el equipo de movimiento de tierras, el nivel de cantidad y calidad de cemento y de concreto requerido para todo esto. Y también la voluntad, obviamente, y los recursos económicos que todo esto conlleva. Yo siempre dudé de esas fortificaciones. Y bueno, de todos modos, pues ha quedado demostrado de que no han tenido ningún tipo de éxito en crear aquellas líneas fortificadas parecidas como a las líneas de Surovikin. Entonces, pues, esta área a través de Selidovo, Kurakovo, parece ser el punto más débil del ejército ucraniano, y los rusos casi han estado perforando y han estado perfeccionando pues cada día más su táctica para alcanzarlo. Y hemos visto como una línea de defensa ucraniana tras otra rápidamente pues están cayendo de una forma ininterrumpida por el avance de los rusos, y han sido derrumbadas una por una, yo le agregaría. Y bien, pues los ucranianos yo creo que nunca encontraron su posición en esta área después que perdieron a Avdiivka precisamente, y ahora están cada vez mucho más claros que las líneas de defensa pues ucranianas pues dependía prácticamente en gran medida de Avdiivka principalmente, y una vez que perdieron pues Avdiivka, que fue la fortificación principal, pues todo se ha venido abajo prácticamente por sí mismo. Así que esta es la crisis, yo creo, más grande que está ocurriendo en Ucrania precisamente en este momento, y veremos pues cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas, pero no veo que, o por lo menos no veo ninguna razón para pensar de que la trayectoria de la guerra en esta área vaya a tomar otra dirección, o vaya a cambiar, o vaya por lo menos a balancearse a favor de Ucrania, pues las fuerzas rusas parecen estar o parecen ser imparables en el sector crítico del frente de contacto. Ahora, pues más al sur, en Kranagorovka, y yo creo que esta larga batalla y muy laboriosa que para expulsar a los ucranianos, pues yo creo que está enfrente, y los rusos constantemente pues continúan controlando más y más ciudades en aquella región. Aparentemente los rusos han capturado ahora todas las áreas urbanizadas de aquella región en particular, y de hecho todavía hay parte de esta área en la parte norte de Kranagorovka que pues aún está fuera de control ruso. Eso es lo que yo entiendo, que los ucranianos aún controlan en alguna medida, y los ucranianos de hecho podrían tratar de recuperar algunos edificios bajos, y quizá algunos de los de gran altura en el este y quizá noroeste de Kronokovka. Y bien, los rusos, según entiendo, han estado tomando su tiempo para tratar de mejorar sus posiciones. Obviamente, pues los combates más al este, en lugares como Sheretino, Novoalexandrovka y Novosibirsk, Persia, Sukhoi, entre otros, estos lugares pues han tenido una prioridad mucho mayor por parte de Rusia. Y de hecho también sospecho que los combates más al sur, en el área de Novosibirsk y a Lozanvivka y Konstantinivka también, y en el camino que conduce hacia Vuglivda, también pues están teniendo una prioridad muy importante también por parte de los rusos. Entonces podemos concluir que los rusos, después de haber pues expulsados a los ucranianos de sus principales posiciones pues defensivas en Kranagorovka hace varias semanas, han tomado simultáneamente y metódicamente, han estado tomando su tiempo para lo que considero yo limpiar la ciudad de alguna fuerza quizás restante ucraniana que podían haber quedado atrapadas allí. Pero de una manera u otra, lo que por cierto está sucediendo es que lentamente, constantemente, han ido incrementando rítmicamente, como seguramente dirían, que ahora están llegando muy cerca al punto en el que los ucranianos se verán incapaz de mantenerse de pies en todas las líneas de contacto. Y esto yo creo que están
Esto yo creo que son los principales fuentes de batalla en este momento. Ahora, quiero decirles que durante la última noche hubo más ataques con misiles por parte de los rusos contra diversas posiciones en Ucrania y me temo de que tendré que volver a revisar la cuestión de aquel ataque con misil ruso que llevaron a cabo hace varias noches, hace de hecho un par de días, donde casi todos comentarios han estado discutiendo aquel misil donde lamentablemente atacó un hospital infantil en Ucrania. Algo que de hecho me siento muy mal por aquel ataque, aunque aún no sabemos la verdad absoluta de cómo sucedió y quién lo hizo. Pero ahora pues, ayer recibí, y de hecho fue temprano en la mañana, recibí un correo electrónico de alguien que me proporcionó un análisis de aquel ataque con misiles, bien completo. Quiero decir, el ataque que intenta comprobar de que el ataque con misiles fue llevado a cabo por un un KH-101, un misil ruso. No estoy completamente muy de acuerdo con esto, pero un misil ruso de esta categoría dicen que fue el responsable, que de hecho fue un misil ruso el que colisionó en el hospital infantil. Pero bueno, hay dos cosas que quiero decir con relación a esa parte, y una es que esta prueba se basan en fotografías simplemente, toda la evidencia que tienen, y no soy como siempre he sido un experto en fotografía para analizar la fotografía y decir si es verdad o no. Y bueno, tengo grandes dificultades, pues como mencioné, en analizar ese tipo de fotografía, ver si precisamente corresponde a un misil ruso. Pero bueno, lamentablemente, como mencioné, este ataque sucedió y alguien debe ser responsable por ese ataque. Y por supuesto, como ya mencioné, no soy un experto identificando pues ese tipo de misiles y ese tipo de ataque, y aún mucho mejor sin las herramientas requeridas para hacerlo. Pero bueno, probablemente pues fue un ataque con misiles, eso es lo que yo entiendo. Ahora no sabemos quién lo hizo. Y este artículo pues de hecho confirma que la fotografía del misil de que todos están reclamando es el misil que colisionó y que chocó contra el edificio. Digamos, pues están reclamando según ellos, aunque no he visto ninguna evidencia concreta, muy significativa, que esto haya sido un ataque deliberado por parte de los rusos en aquel hospital infantil, como siempre he dicho. Pero bueno, supongamos que este es el misil, como ellos dicen, de que todo el mundo y este artículo también están analizando y están respaldando, pues ha sido respaldado por ciertos expertos occidentales, de que esta fotografía definitivamente corresponde a un misil KH-101, un misil ruso. Esa es la respuesta de Occidente por el momento. Y bueno, si observas en ángulo y observas cuidadosamente la fotografía, definitivamente yo creo que es un misil KH-101. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, debo decir, basados en fotografía, he visto de que los misiles KH-01 pues reales y quizás en fotografía pueden ser un poco diferentes. Es decir, es que no hay una forma muy definitiva de decir por una fotografía borrosa si esto en verdad corresponde a un misil ruso, ¿no? Por lo que pregunto, qué sé yo, qué sabemos nosotros precisamente sobre en qué ángulo esta fotografía fue tomada para uno poder tomar una conclusión real y objetiva. Y bueno, yo creo que no hay ninguna autoridad, lamentablemente, en este momento competente que sea capaz de lanzar una investigación independiente que llegue al fondo de lo que realmente sucedió en aquel ataque infantil, que como repito, fue un ataque muy desastroso, muy lógico, donde lamentablemente personas pues inocentes perdieron la vida, y de hecho este tipo de hechos pues hace o nos toca de una manera muy profunda, donde definitivamente uno llega a cuestionar todos los eventos. Y bueno, debo decir que esto también podría ser un misil NASA estadounidense, quiero decir también, es una suposición. Ahora bueno, como dije, no voy a entrar en contexto sobre si es un misil ruso o un misil estadounidense que haya colisionado con aquel hospital. Pues lo más triste pues es que el hecho ya está hecho, y creo que lo que podemos hacer de aquí es buscar a alguien que haya una investigación totalmente independiente, que sea capaz de ir a la raíz de las cosas y ver y obviamente apuntar a un responsable con hechos, con datos, que apunten a un responsable y que nos proporcionen ciertos datos para entonces tomar acciones concretas. Y bueno, quiero decirles que hay varias fotografías que tal vez lo demuestren quizás la ubicación de donde vino este proyectil, pero que tampoco hay informaciones concretas de que apunten que este haya sido un ataque deliberado por parte del ejército ruso, que haya
coleccionado en aquel hospital. Y bueno, de todo modo, pues como ya mencioné, no voy a entrar en discusión sobre esta parte, pues hay problemas de procedencia, los cuales no podemos identificar en este momento. Y bueno, no voy a discutir esa parte en este programa, de si no entraré y no les proveeré a ustedes ninguna conclusión sobre lo que pasó precisamente en aquel ataque. Y bueno, sigamos con el programa. Como digo siempre, este es un tema que solo puede, pues, finalmente ser resuelto mediante una investigación imparcial, neutral, si aún existe, porque lo dudo que en este momento haya alguien que sea capaz de, en lo absoluto, lanzar una investigación independiente y objetiva con relación a lo que sucedió allí. Y no creo, debo decir, no creo que haya alguien que lo haga. Pero bueno, es un hecho muy lamentable que ya pasó, que nos sorprendió de hecho a todos, pues, y a todo el mundo. Y bueno, debo decirle, siguiendo adelante, que he leído algunos informes de ciertas investigaciones en mi tiempo. Y bueno, en todo lo que he investigado sobre este conflicto. Y bueno, todo extraordinariamente, estas acusaciones sin precedentes, pues simplemente se lanzan hacia Rusia para, pues, ganar cierta popularidad de parte del otro bando, como una campaña política hacia Rusia para desacreditar su ejército. Es todo lo que yo por el momento entiendo que podría haber, o que por lo menos está ocurriendo. Ahora, permítame repetir nuevamente, en mi opinión, se ha dado demasiada atención a este incidente, quiero decirle, bastante atención. Y cualquiera que sea el caso, casi con certeza sucedió, yo creo, por casualidad. Pues eso es lo que yo entiendo. Dudo que alguien tuviera la intención de apuntar directamente a un hospital infantil. Dudo de que alguien tenga esa intención, ni siquiera los rusos ni los ucranianos. Ahora, los ucranianos con sus misiles de defensa aérea posiblemente habría quizás impactado en este hospital. Es una suposición también que podría haber sido, porque en muchos casos anteriormente, cuando los ucranianos intentan detener un misil, especialmente un misil KH-01, pues a veces le disparan con un misil, especialmente un misil de la serie 300, para tratar de derribar el misil, y como en algunos casos también se desvía y colisiona en algún otro lugar, pero no voy a entrar en detalles sobre ese tema tampoco. Así que, de todos modos, ese es el hecho más importante de aquel ataque con misil, considero yo. El ataque al hospital infantil, yo considero que sin duda es una tragedia, pero es el tipo de cosas que suceden en guerra, lamentablemente. Ese tipo de cosas siempre suceden en guerra. El hecho de que los rusos puedan atacar edificios en Kiev, es decir, atacar cualquier edificio que ellos deseen, y en el sistema de defensa aérea ucraniano estando activado aún en Kiev, yo creo que esto solamente indica que hay un colapso total en el sistema de defensa aéreo en Kiev, algo que en mi opinión es muy crítico para las fuerzas ucranianas, pues mantener su sistema de defensa aérea mientras pelean este conflicto. Pero vemos que hay una carencia muy importante del sistema de defensa aéreo, por lo que si esta guerra entre Occidente y Rusia sigue a esta velocidad, no sabemos precisamente hasta dónde sigan estas tragedias que día a día pues estamos viendo. Y bueno, como dije, este fue un ataque no intencionado. No creo que haya más que decir al respecto sobre este ataque. No creo que haya algo más que comentar. Ahora, ya que estoy en el tema de los ataques con misiles rusos precisamente, sin embargo, ha sucedido una cosa muy importante, y es que el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa polaco, de Polonia, pues ha salido y ha dicho que Polonia pues quizás intente tumbar algunos misiles pues rusos si tiene el respaldo de la OTAN. Y bueno, ahí está donde llega este involucramiento de la OTAN, precisamente hasta derribar misiles rusos desde el territorio de un tercero. Así que creo que este otro de uno de los intentos de Zelensky, de estos intentos desesperados, tratar de gradualmente arrastrar a los estados de la OTAN a este conflicto. Este es un momento, parece de lo más importante, pero creo que es un momento muerto al mismo tiempo, que no ha tenido ningún tipo de éxito. Pero por supuesto, en cualquier momento creo que esto podría ser revivido y quizá podría tener cierto carácter más importante. De todos modos, yo creo que ahí estamos, volviendo a una cumbre de la OTAN, que los resultados que
obtuvimos como parte de esa cumbre fueron más provocaciones hacia China, precisamente, más acusaciones hacia Rusia, más acusaciones hacia aquella colaboración económica, comercial que existe entre aquellos dos pueblos, entre China y Rusia, y más acusaciones, diría yo, sin fundamentos, lógico ninguno. Incluso es cuando Occidente, la OTAN y Ucrania están perdiendo una guerra por poder, pues ellos, sin embargo, parece que están preparándose para involucrarse en un conflicto potencialmente de carácter más importante, como es una posible guerra, un posible conflicto con una de las potencias más poderosas, uno de los adversarios más importantes, que es China precisamente, lo cual ha hecho, diría yo, que el pueblo europeo pues tenga vida mediante su comercio internacional con China. Pero bien, la hostilidad especial de la OTAN y aquella amenaza sigue siendo sin límite hasta el momento, pues una deriva constante, en otras palabras, hacia el desastre inevitable. Y si Ucrania misma, bueno, continúa habiendo, pues, o teniendo este tipo de conversaciones sobre aquel estancamiento que ellos quieren que la guerra llegue en algún punto donde cese los combates, pero que no haya ningún tipo de negociación. Yo creo que si sigue con esta locura, esto lo que hará es llevarlo a un camino mucho más oscuro, porque la gente realmente puede creer que basándose en ciertos sucesos de lo que está ocurriendo en la batalla, pues quizá ellos creen que Ucrania está en la delantera si no toman informaciones rusas con respecto, porque perdiendo 55,000 hombres al mes, ya sea muerto o herido, solamente en junio, está siendo empujada, diría yo, más y más en todas las líneas del frente, lo que suposiciones, sectores que están siendo desmoronadas como si fuera una víbora devorada. Parece de que están a punto de perder completamente Chasiviar también, porque la situación está bastante compleja para Ucrania y Ucrania está sido empujada hacia atrás y ha sido derrocada y expulsada y debilitada en todo lo largo de la línea de frente. Y si un par de misiles de defensa aéreo, incluidos quizás algunos misiles Hawk y algunos F-16, algunos aviones de combate F-16, cabe mencionar recondicionados de los años 70. Si ellos creen que eso va a cambiar el resultado de esta guerra, yo creo que no hay una fantasía más grande como esa que ellos han pues introducido en la mente. Así que ahí estamos otra vez, y yo creo que tenemos una mirada un poco más profunda de aquella situación volátil y en rápida evolución que está sucediendo precisamente en la región de Bushansk, en la región de Kharkov en general, por lo que las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas están atrapadas en una feroz lucha con implicaciones significativas muy importantes para la OTAN y también con implicaciones geopolíticas muy relevantes para el mundo, ¿por qué no? Y como hemos visto, pues los cambios en las líneas del frente, pues y también los redespliegues estratégicos ponen en manifiesto las críticas de esta fase del conflicto en general en la línea de contacto. Por lo que estén atentos a nuestro próximo programa, donde probablemente analizamos sobre estos desarrollos que están transcurriendo a una velocidad sin precedentes precisamente en Ucrania, y también qué impacto geopolítico esto podría tener en este panorama geopolítico global. Por lo que si este análisis de hoy te resulta un poco pues útil o efectivo, me gustaría por favor pues conocer tu opinión, y también me gustaría que te suscribas a mi canal para que te mantengas informado. Y bueno, tu apoyo, quiero decirte como siempre, es muy importante para este canal y para mí personal. Esto significa mucho. Esto nos impulsa a seguir hacia adelante brindando este tipo de análisis que día a día pues sin importar lo que ocurra pues proveemos en este canal, y de cierto modo creo que nos mantienen cierta sinergia con aquellos eventos internacionales que, como ya saben, pues nos afectan a todos al final del día. Eso es indiscutible. Por lo que hasta ese entonces les pido que se mantengan pues informados y no deje que esta campaña propagandista, especialmente impulsada por Occidente colectivo, le infecte de una u otra forma su calidad de pensamiento y su forma de pensar y diseccionar sobre estos acontecimientos que ocurren día a día. Por lo que, sin más que decir, creo que con esto termino el programa de hoy, que considero muy importante, y hasta entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta la próxima.